Y vamos a ir a la escritura. Estamos nosotros mirando primera de Corintios. Y ya estamos en el capítulo 15, así que ubíquese por favor ahí en el capítulo 15 de primera de Corintios. Y el título de la enseñanza el día de hoy es certezas. Ahora, ¿qué cosa es la certeza? Es una seguridad que yo tengo, ¿cierto? Algo de que va a suceder, algo que yo tengo por verdadero. Y recuerda usted la definición de lo que es la fe en Hebreos 11, que dice es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando yo hablo de certeza es porque estoy entendiendo que hay algo que puede que no tenga acá tangible, pero que sí es cierto que se va a cumplir. Ahora yo agregaría otra pregunta, y es: ¿qué seguridad hay para que una certeza se cumpla? Antiguamente la palabra era más que suficiente. Y entonces ya con la palabra la gente se daba por comprometida, y alguien que recibía: usted me dio la palabra, ya con eso era suficiente. Hoy día eso ya no es así. Y en los contratos, inclusive donde está su firma o su huella digital, aún así hay gente que puede colocar eso y no cumplirlos. En el matrimonio nosotros hacemos un pacto con una persona, una mujer, en mi caso, en el caso de ellas es con un hombre, pero y se supone que ese pacto que es ante Dios es irrompible, porque la fórmula dice hasta que la muerte, sí, y dice el Señor Jesús, agregó ahí en Mateo capítulo 19, lo que Dios juntó, que no lo separe, no lo puede separar el hombre. Pero cuántas separaciones y divorcios hay. Entonces, ¿qué seguridad hay? O podríamos decirlo, ¿será que hay alguna seguridad para la certeza? Yo le voy a decir que sí hay una. Y vamos ahorita a mirar un poco cómo Pablo va a decirle a los corintios frente a certezas de la resurrección de Cristo, que sí hay una seguridad, no solamente frente a que Cristo resucitó, sino a que ellos han de resucitar. Hace 8 días veíamos que si ellos tenían un conflicto y tenían un problema, era que no creían que ellos iban a resucitar, por un lado, o pensaban que ya habían resucitado. Era uno de los dos errores. Sea lo que sea, ellos no creían que al final iban a resucitar, y que sus cuerpos, que podrían estar dañándose, iban a ser llamados y otra vez vivificados. No creían bajo ninguna circunstancia esto. Estaban enseñando otras cosas, y Pablo está muy preocupado por eso. Y entonces él, veíamos, va a dar argumentos buenos frente a eso, pero ahora él les va a dar unas certezas frente a lo que significa o representa la resurrección de Cristo. Y quiero que tú y yo esta noche también las aprendamos. Son tres certezas. Pero antes vamos a leer el pasaje, y lo voy a animar a que usted trate de identificar las certezas que están ahí. A ver, que usted trate como decir: esto es lo que va a hablar hoy el pastor. Esta es la certeza 1, esta es la certeza 2 y esta es la certeza 3. Y a medida que vamos avanzando en la enseñanza, vamos a ver si usted le atinó o no le atinó. Pero hay tres certezas. Bueno, quizás hay más, ¿no? Quizás usted descubre otras que yo no haya descubierto. Pero dice así, 1 Corintios capítulo 15, y voy a leer desde el versículo 20 hasta el 28. Presten mucha atención a lo que vamos a leer acá. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas.
Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. ¿Ya usted trató de, ahí de identificar las certezas que hay aquí? Yo le digo que yo las simplifico a 3. Puede que haya 4, ¿no? Pero empecemos. A ver si usted encontró esa. Primer certeza. Tenemos, escuche esto, la certeza de que resucitaremos porque Cristo resucitó. Esa es la primera certeza. Esa estaba fácil, ¿cierto? Usted tuvo que haber identificado esa. Ok, hay una certeza. Y mire cómo comienza ese versículo de 20 donde dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los que durmieron. Ahora, Pablo no da lugar a duda en cuanto a la resurrección de Cristo. Con esa afirmación, más ahora, él está dando por sentado y terminando de una vez por todas las dudas que hayan frente a la resurrección de ellos, pero sobre todo frente a la resurrección de Cristo. Mire algo interesante. El problema no es que ellos duden de la resurrección de Cristo. El problema es que ellos están dudando que esa resurrección de Cristo los afecte a ellos a futuro. Están pensando de alguna manera que su resurrección es espiritual, que no hay una resurrección física. No lo están vislumbrando de esa manera. Y Pablo dice, bueno, ahora Cristo ha resucitado. Esa es la primera certeza. Y como eso es una certeza, como eso es algo cierto, verdadero, es seguro que ustedes también van a resucitar. Ahora, Pablo vincula esto al Evangelio. Ahí dice el versículo: porque ya que la muerte entró, estoy en el 21, por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y Pablo no se queda solamente con afirmar y decir, ya hay resurrección porque Cristo resucitó y ustedes tienen que creerlo, sino que él va a dar argumentos. Hace 8 días vimos unos, pero aquí él continúa. Y él va a empezar hablando precisamente del Evangelio. Ahora déjeme decirle que en el mensaje del Evangelio nosotros tenemos el plan que Dios tiene para la raza humana, para los redimidos y también para la historia del hombre. En el plan de salvación no solamente nosotros encontramos cómo somos libres del pecado, sino que el plan de salvación contiene la historia del origen. ¿Por qué estamos acá? O sea, ese plan de salvación, y déjeme ponerme un poco aquí técnico, fue planeado, organizado, orquestado antes de que tú y yo fuéramos creados. Eso ya estaba allá, ese plan. Lo llamamos plan de salvación porque Dios ya sabía que nos íbamos a perder. Así que desde antes de que Él nos hiciera, ya Él todo tenía organizado y establecido. Y entonces ese plan de salvación nos dice por qué estamos acá. Pero también el plan de salvación nos explica por qué nos perdimos, por qué estamos como estamos, por qué estamos muriendo, por ejemplo. Y luego el plan de salvación se extiende a explicar cómo somos salvos. Y finalmente se extiende hacia el futuro. ¿Y qué pasará una vez que haya terminado ese plan o todo lo que los hechos de la salvación? ¿Qué pasará al final? Ahora nosotros estamos esperando la consumación final. Pero Pablo está diciendo, mire, queridos corintios, si Cristo resucitó, eso los afecta a ustedes por una sencilla razón, porque todos fuimos esclavos del pecado por un hombre. ¿Recuerda la historia de Adán? La historia de Adán en Génesis capítulo 3 es un hombre y una mujer que tienen la posibilidad de solamente, mire, a ellos les tocaba, no vamos a decir que más fácil, pero por lo menos era mucho más sencillo. Solo tenían una orden que obedecer. ¿Cuántas órdenes tenemos que obedecer nosotros? Infinidad. Pero ellos solo tenían una: no coman de ese árbol, punto. Solo era esa. Y fallaron. En el momento en que ellos fallan, toda la raza humana, todos los descendientes de ellos, todos los hijos de Adán y Eva, que somos tú y yo, han caído en esa misma condición. Y es lo que está diciendo Pablo. Por un hombre entró la muerte, Adán. Y si por un hombre todos nosotros fuimos culpables, ahora quiero que entienda usted bien eso, no es que por Adán es que la estamos tan de malas nosotros, ese Adán la embarró, porque si hubiera sido yo no lo hubiera embarrado, no, todos nosotros
no solamente lo hubiéramos embarrado igual que Adán, sino que la estamos embarrando hoy día. No necesitamos a Adán para darnos cuenta que sí, quizás con esa orden tan sencilla también yo la hubiera embarrado, me hubiera cometido el mismo error. Y entonces el argumento de Pablo para dar certeza, esa primera certeza es: si ustedes creen que por un hombre entró la muerte, también necesitan creer que por un hombre entró la vida. Eso es evangelio. Ese es el evangelio. Pablo en Romanos dice, hablando de esto, dice: por un pecado vino la muerte, pero la vida vino por muchos pecados. ¿Sí? Entonces, por eso dice el pasaje que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, por un hombre entró la vida. Y ese es el punto que está enfatizando Pablo en el versículo 21 y versículo 22. Y entonces tienes que aprender algo acá, ya, en este momento. Solo en Cristo, solo por Cristo, nosotros ya somos receptores, beneficiarios de una gran cantidad de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Solo por Él. Y solo porque Él resucitó, y eso hace parte de ese plan de salvación, tú puedes entender que hay esperanza, que hay un porvenir, que hay un mañana que puede ser agradable, en donde puede haber felicidad. Mira, el presente y quizás el pasado de tu vida no sea el más agradable. Quizás la experiencia que hoy estás viviendo no sea la más chévere, no sea la más alegre del mundo. Quizás te haya tocado muy terrible, pero el hecho de que Cristo haya resucitado es la esperanza que tenemos de que puede ser mejor este mundo. Es la certeza que tenemos de que definitivamente será mejor. No solamente es que puede, porque a veces nos quedamos en la posibilidad. Puede que sí, como puede que no. No, es que efectivamente será así. El hecho, y esto es algo crucial, la certeza de que Cristo resucitó es el fundamento y el cimiento de la esperanza cristiana. Si tú a veces estás como desanimado, pues ciertamente uno se puede desanimar. Cuando la cosa va mal, ¿quién no se desanima? Hoy estábamos orando con el equipo que sirve y mencionábamos que hay algunos de nuestros hermanos, particularmente algunas hermanas, que han recibido algunos diagnósticos nada agradables y están convalecientes, están sufriendo dolor, unas cosas nada bonitas. ¿Quién no se desanima en una situación así? Pues obvio que uno se desanima. Si a veces se desanima usted viendo cómo Gerasi lo está viviendo, pues peor. Pero si tú comprendes que Cristo resucitó y lo crees, tú dirás: aunque esto está horrible, hay una esperanza de vida. La resurrección de Cristo es eso, esperanza, la seguridad de que todo puede ser diferente. Mira, Él muere y se supone que con la muerte ya no hay escapatoria. Se supone que con la muerte ya no hay opción de librarse de eso, pero de repente a los 3 días la roca se abre, Él vence las ataduras de la muerte y hay esperanza. Hay esperanza. Y los corintios sencillamente no estaban entendiendo eso. Y tú puede que te pierdas también esa verdad. También puede que pienses tú de alguna manera, como hay gente que ha pensado que las doctrinas cristianas son como la teología y todo eso es como, ay, eso es solo cansar, eso no tiene nada de positivo, eso no tiene, no, mira, la doctrina de la resurrección, si tú la comprendes plenamente, vives con esperanza. Te levantas todos los días pensando: hoy puede ser el día en que Jesús venga y todos resuciten y sean transformados. Tú vives con esa seguridad. No sabes cuándo será el momento, no sabes cuándo será la hora, pero vives esperanzado de que todo será distinto. A veces cuando explicamos acerca del gozo del cristiano, como que no enseñamos bien los que predicamos y no damos precisamente por qué un cristiano está contento y está gozoso. Pues esta doctrina de la resurrección de la que estamos hablando en este momento, pues es precisamente eso. Es la certeza de que al final la historia termina bien. ¿Por qué entonces estoy hoy llorando? Si al final ganamos.
Es como, por ejemplo, ahorita los de Millonarios están felices porque le ganaron a Nacional otra vez 3-0. Bueno, bien. Y los de Millonarios los de Nacional estamos llorando porque nos golearon. Y preciso tenía que ser Millonarios. Nos duele en el alma. Y usted pensaría, mire, si yo supiera que al final va a ser campeón Nacional, ¿usted cree que me dolería que le goleen 3 veces? No, le digan, métale 50-0. No importa, porque al final vamos a ser campeones. Pero como no sabemos eso, pues nos amargamos en el presente. Pero el cristiano sabe cómo va a terminar la historia. Y la historia es que un día Cristo vendrá reinando con poder y gloria y todos resucitaremos. Hermano, tú tienes muchos motivos para alegrarte. ¿Lo comprendes? Bien, entonces la primera certeza. Vamos a ver si usted atinó la segunda certeza. Y la segunda certeza es que nosotros tenemos pleno conocimiento de lo que sucederá al final. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, Pablo nos deja ver un poquitico de lo que va a pasar al final. Técnicamente eso se llama escatología, los eventos finales. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? ¿Qué pasará? La Biblia da detalles, no es específico y exhaustivo esto que enseña la Biblia, pero evidentemente sí nos muestra qué pasará. Y entonces, mire los pasajes, los versículos, cómo habla Pablo. El versículo 20 dice, leamos desde el versículo más bien 23. No, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y sigue, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Y sigamos leyendo, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice, bueno, saltémonos ese pedacito, ahorita lo miramos. Versículo 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Imagínense. Yo no sé si usted, bueno, en los 90s había una película, eran 3 películas, se llamaba Volver al Futuro. Y eran muy chéveres. Y una de esas películas era que Marty McFly iba, ese era al futuro, sí, y se traía una revista del futuro en donde estaban todos los marcadores de deporte. Y alguien se la robaba. Yo no sé si usted vio la película. Bueno, pues imagínese si usted tiene una revista donde le diga lo que va a pasar de aquí a 30 años, pues usted vaya y hace apuestas a todo y gana todo. Y efectivamente así hizo el personaje malo de la película. ¿Y yo por qué le traigo esto a colación? Porque aquí tú y yo ya sabemos cuáles son los eventos finales. No muchos detalles, pero sí sabemos cómo se va a dar. Ahora, ese término, vamos a empezar con las resurrecciones. Aquí el pasaje dice que van a haber 2 resurrecciones y quizás 3. Ahora ya le explico por qué quizás 3. Primera resurrección, no contemos, bueno, ya les explico por qué 2 o 3. Primera resurrección, la de Cristo. Segunda resurrección, los que creen en Cristo. Tercera resurrección, los que no creen en Cristo. ¿Ok? 2 resurrecciones, los que creen en Cristo. Segunda, los que no han creído en Cristo. En ese caso, la resurrección de Cristo no se contaría. Sea como sea que usted cuente, no importa. Pero el orden es así. Primero resucitó ¿quién? Cristo. Por eso se llama las primicias. Ahora, eso es importante en cuanto a los corintios. Ellos tenían que entender que Cristo era las primicias, pero para hacer las primicias, Cristo tenía que ser semejante a ¿quiénes? A los hombres. Por eso Él se encarnó. Y si Cristo se encarnó, los que participan de la carne, o sea, los seres humanos, también resucitaremos. Ese es el argumento de Pablo para los corintios. Hombre, ¿ustedes cómo no van a creer que no van a resucitar? Si Cristo resucitó, pues nosotros también resucitaremos, porque Él es de carne y hueso, pues nosotros también. Así es como va el argumento de Pablo. Primera resurrección, Cristo las primicias. ¿Cuándo fue eso? Sabemos la fecha. ¿Cuándo fue eso? A ver, esto es un examen.
mis hermanos. ¿Cuándo sucedió la primera resurrección? Es hasta fácil. El año 33 después de Cristo. Ya, ahí ya, listo. Primera resurrección, Cristo. Ahora, segunda resurrección, los que creen en Cristo, dice, en su venida. ¿Cuándo resucitaremos? Cuando Él venga. Ahora, Pablo en 1 Tesalonicenses dice que Él revela un misterio. Dice, aquí les digo un misterio, no todos moriremos. ¿En qué sentido? Porque cuando Cristo venga, pues los que están vivos no tienen que morir, simplemente dice, serán transformados. Y los que están muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán. Esa es la segunda resurrección. Y dice Pablo acá que ellos resucitarán para reinar con Cristo. ¿Dónde reinarán con Cristo? Algunos dicen que en el milenio, con Cristo, etcétera. Pero ese no es el tema ahorita. Solamente vamos a mirar ese orden de las resurrecciones. Entonces, segunda resurrección, los que creen en Cristo, cuando Él venga. Primera Tesalonicenses dice que un día Él vendrá con una voz de mando fuerte y llamará a sus hijos, hijos o hermanos. ¿Cómo nos dirá Cristo ese día? Bueno, no sé. Pero los creyentes salgan. O como Lázaro, Lázaro, nos llamará por nombre, ven fuera. Y pum, resucitaremos. Eso será glorioso. Bien. Y será el día en que esos que se burlaban de usted por evangélico, no creo que en ese momento ya uno será santo y no les hará así. Pero darán ganas, ¿no? En ese momento, todos los que hemos creído en Cristo, resucitaremos. Segunda resurrección. Luego dice Pablo, luego al final. Y ya nos vamos a Apocalipsis 20, pero no busque usted en su casa, lea Apocalipsis 20 del 1 al 8. Dice que Satanás fue atado 1000 años, lanzado a un lago de fuego, y durante esos 1000 años Cristo reinó sobre la tierra, y luego los 1000 años Satanás fue liberado otra vez y engañó a los hombres, y entonces viene la gran guerra de Armagedón y se acaba toda la historia humana, y ahí viene el trono blanco y otra resurrección. ¿Quiénes resucitan ahí? Todo el mundo. Así que la resurrección, aquí hay algunas verdades, no solamente es para los cristianos, sino para ¿quiénes? Todo el mundo va a resucitar. El problema es, ¿para dónde vas a resucitar? Los que creemos en Cristo dice que estaremos con Él reinando por siempre en el reino de los cielos. Y los que no creyeron en Él resucitan ¿para qué? Condenación perpetua, dice ahí. Eso es una condena eterna. Van a enfrentarse al juicio final ante Dios y les va a decir, culpable, aquí no estás, al infierno. ¿Hasta ahí vamos entendiendo lo que está pasando? Ahora usted me va a decir, ¿cuándo las fechas? No sabemos. Estamos esperando todavía, pero ya sabemos el final de la historia. Es decir, tranquilo, hermano. Si usted hoy lo coge un carro y se muere, no, Dios quiera que no. Lo lloraremos, pero al final ¿sabe qué pensaremos? Va a resucitar. Mire, por eso los cristianos cuando enterramos a alguien, pues lloramos, pero cantamos alabanzas a Dios. Y la gente dirá, estos cristianos, no como los que se emborrachan por allá y tiros al aire y todo. No lo hacemos de esa forma, pero sí entendemos, te vamos a ver dentro de poco. Qué pesar que no te tengo aquí, pero te voy a ver. Hay una canción antigua que decía, te veo en el cielo, ¿no? Y es eso, te veo en el cielo. Entonces, ¿para qué lloramos aquí tanto si finalmente te voy a volver a ver? Eso es lo que pasa con los cristianos. Ahora, no quiero que usted lo coja un carro ni le pase nada, hermano, por favor. Cuídese, hágame el favor, mire para todos lados, es tan amable. ¿Pero vas entendiendo esto? Bien, ahora, hay algo más que quiero enseñarle a usted esta noche. Hay algo que se llama, que los teólogos han denominado el estado intermedio. ¿Cómo lo han denominado? El estado intermedio es lo que sucede entre que usted muere hoy y la resurrección. Porque el estado final es cuando ya hayamos resucitado y estemos con Dios por la eternidad. Ese se llama estado final o estado eterno. Pero hay algo que se llama el estado intermedio. ¿Qué es eso? Pues es la pregunta que se responde, o la pregunta que se hace y se responde con eso, cuando dicen, bueno, ¿y si yo me muero hoy, 2026, pero Cristo viene en el 3050, qué pasa en esos 1000 y pico de años? Bueno, la Biblia enseña que los hijos de Dios van ¿a dónde?
al cielo inmediatamente, y los que no son hijos de Dios, ¿a dónde van? Al infierno inmediatamente. Hay muchos pasajes. El Señor Jesús le dijo al preso que estaba con él: hoy mismo estarás conmigo. ¿Y por qué le dijo hoy mismo? Pues porque era hoy mismo que iba a estar ese preso con Dios. 2, dice el Señor Jesús hablando de la resurrección, que no creían los saduceos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por lo tanto, los que han creído en Cristo ya están con Él reinando. Ya están con Él, no reinando todavía, perdón. Ya están con Él resucitados. Ahora, no resucitados en su cuerpo físico, porque la resurrección aplica directamente ¿a qué? A nuestro cuerpo físico. ¿Estoy siendo claro? No a nuestra alma, porque nuestra alma fue creada para vivir por la eternidad, pero nuestros cuerpos mortales no. ¿Estoy siendo claro? Entonces, el estado intermedio simplemente te dice que moriste hoy, ¿para dónde te vas? Para el cielo si creíste en Cristo Jesús. Moriste hoy, ¿para dónde te vas si no creíste en Cristo Jesús? A condenación perpetua. Pero cuando llegue la resurrección, ¿qué es lo que se va a resucitar? La carne física, no las almas, la carne. Porque eso también debe ser redimido. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Mire que yo veo que muchos cristianos no entienden eso, no lo comprenden, no se dan cuenta que el plan de salvación de Dios implica también la salvación de nuestros cuerpos. Por eso usted tiene que cuidar su cuerpo, porque nuestro cuerpo, nuestra carne también va a ser redimida. Será transformada, pero también será redimida. Hay algunos que piensan que el estado intermedio se llama el sueño eterno o el sueño del alma. Es decir, que las almas se quedan dormiditas hasta que llegue el día final. No, eso no enseña la Biblia. Esa es una doctrina que tienen por allá otras gentes. No, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, usted ya sabe cómo son los eventos finales. Y hay algo más, la tercera certeza. Vamos a ver si logró agarrar esta. La tercera certeza es que la gloria de Dios llenará toda la tierra y todo el universo. Mire lo que dice ahí los versículos que los leí, pero tengo que volverlos a leer. Dice: pues Cristo debe reinar, estoy en el 25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Por qué será abolido el último enemigo? ¿Por qué la muerte es el último enemigo? Por una sencilla razón, porque resucitaremos cuando ya las cosas estén a punto de cumplirse. Ahí. Por eso es que es el último enemigo. No porque no lo haya derrotado. Cristo derrotó la muerte en la resurrección, en la que Él hizo. Pero será el último enemigo al final para todos nosotros cuando resucitemos. Ya la muerte no tendrá ningún poder sobre nosotros. Bien, sigue diciendo ahí el pasaje. Porque Dios, 27, ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Con estos versículos, nosotros aprendemos algunas cosas importantes. Primero, el reino de Dios, el reino de Cristo, perdón, es temporal. Es interesante esto que menciona Pablo y que yo le estoy diciendo a usted, porque a ver, pensamos que el reino de nuestro Señor Jesús será por siempre y por siempre, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo que es necesario que Cristo reine hasta que entregue todo a aquel que sometió todo bajo sus pies. Es decir, la misión de Cristo en la tierra y en el universo es reinar hasta que todos los enemigos de Dios sean sometidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se da? Él está en ese trabajo. Y déjame decirte que a nivel personal, en tu vida, Cristo está sometiendo todos los enemigos cuando te está haciendo a ti perfecto. Porque nuestro pecado, una forma de entender el pecado es: soy enemigo de Dios,
Soy opuesto a Dios, soy contrario a Dios. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios, dice, llevando todo pensamiento cautivo y a la obediencia de Cristo. Es decir, el plan de Cristo es que tú y yo, a nivel personal, estemos totalmente sometidos al dominio y gobierno de Dios. Pero Él no lo hace a la fuerza, no lo hace a las malas, sino que lo va haciendo paso a paso, poco a poco, según nosotros vayamos estando dispuestos a ese crecimiento o siendo más difíciles. Pues hermano, para los que son fáciles de aprender, aprenden y van avanzando y cada vez son más sometidos a Cristo y se parecen más a Él y no la pasan tan difícil. Pero los que son duros, toca meterlos en una olla express. Yo le preguntaba a alguien aquí, usted sabe que es la carne de pecho, ¿cierto? Esa carne de pecho sabe rico, pero tiene un problema, ¿no? ¿Cuál es? Y hay muchos aquí que son pura carne de pecho. ¿Sabe qué toca hacer con la carne de pecho? O la coge usted a piedra. Si no tiene olla express, la coge a piedra para romper todas esas fibras para que usted la pueda comer. O la mete en la olla express, no sé, 1 hora, 2 horas, bueno, lo que sea, hasta que la carne ablande. Y ahí sí tiene sabor. Bueno, hermano, si usted quiere, le hago la pregunta, ¿cómo le gusta? ¿Con piedra? ¿Con olla express? Duro, ¿no? Pero Cristo al final va a ganar. O sea, al final Él completará. Al final Él logrará. Mira, dice un versículo muy bonito en Filipenses 1:7, que Pablo le dice a los filipenses: estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar. Es decir, Cristo no va a perder. Y si Él empezó algo en tu vida, así sea a punta de piedra, pero lo va a lograr. Así sea a punta de olla express, hermano, lo va a completar. Mira, hay unos, ahí son los traperos, ¿no? Esos toca, pero hay unos escurridores que esos son como que usted los mete por una cosa ahí que lo aplasta bien. Así a veces nos toca a nosotros. Es que nos saquen todo así. Oh. El entendido con señas y el bruto toca con palos. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Pero Cristo al final va a ganar y Él va a someter todo. Y ese sometimiento no solo es a nivel personal, a tu vida, sino también a nivel gubernamental. Un día todos los hombres, quieran o no quieran, van a tener que reconocer que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor. Miren, no estarán de acuerdo, les morderá la lengua, estarán furiosos y rabiosos, pero van a tener que decir: pues sí es el Rey. Quizás no se sometan a su dominio, quizás no estén dispuestos a honrarle como se merece, pero van a tener que decir: pues es el Rey, pero no lo quiero obedecer, pero es el Rey. Van a tener que decirlo. Al final será así. Hoy día nos vemos para algunos como pobres locos, a esos que creen en Cristo, como irracionales, esos que se creen muy inteligentes, que porque hacen ciencia, y ay, esos, o los que tienen plata, que uy, esos, mejor dicho, ni esos cristianos y es que dando diezmos, pobrecitos, etcétera. Hoy somos el hazmerreír, pero un día van a tener que decir: tenían razón, y se van a rendir a Cristo. Entonces el reinado de Cristo es temporal hasta que eso se complete. Ya está avanzando, poco a poco. La historia es la historia de cómo el reino de Cristo está haciéndose evidente, palpable. Cómo Él está sometiendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, otra vez volvemos a esa certeza del final de la historia. Él ganará. Él va a ganar. Un día toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Punto. Y cuando ese momento llegue, dice que Él le va a entregar el reino ¿a quién? A Dios. Se lo va a entregar todo a Él. Y Cristo va a estar en Dios. Y dice: y que todos seremos todo en Dios. Y eso no es un panteísmo barato. Panteísmo es que todo es Dios y entonces un día tenemos que unirnos a la divinidad. No, ese no es ese panteísmo barato. No, es que un día entenderemos que Dios Padre es el origen, que Dios Padre es la fuente y que Dios Padre es la meta que tenemos que tener. En Él nos gozaremos, en Él tendremos plenitud y Él será todo para nuestra existencia por los siglos de los siglos. Tú ya sabes el final de la historia, hermano. Tú ya lo conoces. Y todo comienza con una realidad: la resurrección. La certeza de que Cristo
resucitó. Y esa certeza y esa evidencia ya nos lleva a nosotros a entender: yo resucitaré, será el final. O sea que hoy me pueden decir que tienes cáncer, hoy a algunos de nuestros hermanos les pueden quitar un miembro, les pueden quitar una parte de su cuerpo porque están enfermos y ellos se pueden sentir como que ya no estoy completo. No te preocupes, un día resucitarás y todo estará en su lugar, porque resucitaremos. Este destino mortal, este destino trágico que experimentamos nosotros, un día será transformado, será cambiado. Leí esta semana una historia horrible, pero horrible es horrible. 1999, Hong Kong. Una muchacha, 28 años, tenía un hijo, vivía en el bajo mundo, en el mundo de la prostitución, y decidió un día robarle la plata a un narcotraficante. Una plata como con $5,000, 20 millones de pesos. La encerraron en un hotel, no, en un apartamento. Durante 30 días la bañaban con agua hirviendo, la violaban, no la dejaban dormir, la electrocutaban. Lo hizo, ese narcotraficante tenía como 31 años. El otro que hizo eso tenía 17. Y, oh sorpresa, una niña de 14 años también participó en eso. 28 días. Al final, pues no resistió eso, esas torturas, todos esos vejámenes, no los resistió. Murió, la desmembraron, la decapitaron, y solo encontraron de ella el cráneo y algunos órganos. ¿Por qué se enteraron de eso? Porque la niña de 14 años nunca pudo más volver a dormir hasta que no confesara eso, de lo que había participado. Ese es el mundo en el que vivimos. Dicen que aquí en el Bronx, aquí en la calle del Cartucho, habían tanques con ácido para meter la gente ahí. Así que nosotros sabemos de gente que ha muerto, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. Y no sabemos de gente que murió, simplemente desaparecieron. Dicen que en el Bronx había un tipo o unos tipos que mataban por allá y tenían unos cocodrilos, unos animales por ahí, y allá echaban a todos los que hacían algo malo, y los echaban a esos para que los comieran, y simplemente es desaparecerlos. No existieron. Pero que Cristo haya resucitado quiere decir que un día todo eso desaparecerá. Toda esa maldad desaparecerá. Esa maldad no solamente personal de la enfermedad, no, esa maldad, digámoslo, institucional, sistémica, la maldad del ser humano, todo eso desaparecerá y será diferente. Entonces, sabemos la historia, sabemos el final, y ten la plena seguridad y la plena certeza que Cristo al final cambiará esto. Esa es nuestra esperanza. Por eso, mira, por eso yo vivo para Dios, porque sé que con Él no es como con Nacional, que pierde. No importa. Ay, con Cristo siempre voy a ganar. Él es el ganador, Él es el triunfador. Sí, por eso ni me amarga el tal Nacional. Mentiras. Me amargas esos de millonarios que se burlan de mí. No pongas en pie y oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque tenemos una certeza que tú resucitaste. Tenemos una certeza que nosotros resucitaremos. Hay una certeza que todo el dolor y sufrimiento de este mundo será diferente, será cambiado por vida, por felicidad. Hay una certeza que al final todos te reconocerán a ti, Señor Jesús, como el Rey. Al final, aunque veamos hoy que no nos parecemos, no somos lo que debiéramos ser, al final tú completarás la obra. No hay nada que te pueda detener a ti, ni que pueda destruir tu propósito. Gracias, Señor, por esto. Gracias. Y descansamos en esta certeza, descansamos en esa seguridad. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor,
y tenemos la victoria en ti. Aleluya. Gracias porque inclusive podemos saber lo que ha de pasar al final. Podemos conocerlo. Mejor que nadie podemos anticipar cosas. Gracias por eso, Señor. Y que podamos vivir en esa seguridad, en esa certeza, y que las circunstancias o situaciones que pasan a nuestro alrededor no nos vengan a amargar ni a dañar el rato, porque son eso, ratos nada más. En ti tenemos la eternidad segura y garantizada. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.